Bien, estamos ahora con Nuria Sparks, exdirectora ejecutiva de Servir, quien lamentablemente ya no sirve en Servir. Pero en fin, es una persona con la cual podemos conversar de estos temas precisamente. Nuria, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos con el gobierno felizmente ha decidido eliminar o subir el tope a los funcionarios calificados, en fin, porque tiene que recuperar gente para la eficiencia del propio aparato estatal, que se había debilitado mucho, por ejemplo, con la salida de Nuria Sparks del sector público. De repente ahora puede regresar nuevamente. Sí. Lo pensaré. Muy bien, ojalá. No se puede desaprovechar estos talentos que son escasos en el sector público ahora. Bueno, y se ha dado un decreto de urgencia sobre nombramientos y contrataciones. El diario El Comercio ha editorializado, ha dicho que en varios ministerios se está procediendo a contratar personal altamente calificado, entre comillas, con criterios discrecionales y sin contar con un perfil técnico y homogéneo, ni tampoco con una planilla predictible de calificaciones y remuneraciones. Son contratados por decreto de urgencia, más por amiguismo y sin ningún recurso, sin ningún concurso. En fin, algo así. ¿Cuál es su apreciación acerca de lo que está pasando en ese terreno? Bueno, efectivamente el decreto de urgencia ha salido publicado este último sábado, es el decreto de urgencia 051, que era efectivamente una necesidad. En el año 2006 se puso este tope de 15.600 de remuneración para los ministros y por tanto cualquier otro funcionario o servidor público tenía que estar por debajo de esto. Y eso obviamente, yo tengo la impresión que más que generar problemas para reclutar gente, o sea, más que nada, mejor dicho, más que perder gente, lo que ocurrió fue que fue más difícil reclutar gente, claro, ¿no? Y poco a poco la gente uno va cambiando también de trabajo y de intereses y qué sé yo. Efectivamente este decreto de urgencia creo que salva esta situación y en esa medida me parece sumamente saludable la decisión. Además es bueno hacerlo desde el inicio, es una señal clara, etcétera. Claro. Pero por otro lado creo que la norma está bastante inacabada. Creo que hay varios temas que hay que afinar, porque además tengo la impresión que se confunde un poco las funciones. Por ejemplo, efectivamente, bueno, todavía no creo que se haya hecho ninguna contratación en este sentido, porque entre otras cosas, por ejemplo, el artículo 1 habla que estas contrataciones tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual ahora, si nos damos cuenta, el centro de la contratación pública ya no es Servir, es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Por lo menos para estos 400 casos. Pero si esto es, si lo que se buscaba era... Servir, pero que Servir, ¿qué función cumplía en esto? No, Servir finalmente es la que selecciona, entre otras cosas, a gerentes públicos, agentes pues que tienen, claro, digamos, una capacitación especial. Quizás aprovechar ese perfil que ya tenía Servir y que ya estaba trabajando para fortalecer este asunto. El MEF lo que tiene que hacer es darles la plata, obviamente, sí, pues, ¿no? Claro. Ahora, que tengo la impresión que esto es a propósito del Fondo de Apoyo Gerencial que sí maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, y esa podría eventualmente ser la razón. Sin embargo, creo que por un tema de transparencia, este decreto de urgencia requiere un decreto supremo que desarrolle no solamente escalas remunerativas, porque efectivamente, como usted menciona en el comercio, digamos, dependiendo de la cercanía que tengamos usted y yo con el Ministerio de Economía y Finanzas, si usted tiene más cercanía que yo, pues a usted le pagarán más que a mí. Depende de mi poder de negociación. Entonces, lo que hay que generar es un decreto supremo que establezca más transparentemente cuáles serían las escalas, cuáles son los requisitos para alcanzar cada una de esas escalas, tal como por ejemplo fue utilizado el de gerentes públicos. Gerentes públicos hizo así. ¿Ah, sí? ¿No? Exactamente. Ya. Y por otro lado también señalar los perfiles mínimos, porque aquí también en el artículo 2 se habla del perfil mínimo de los profesionales altamente calificados, pero es tan genérico que en verdad necesita aterrizarse un poco más, ¿no? Así que creo que por ahí estos dos temas hay que afinarlos. Servir creo que avanzó en esas cosas, por ejemplo, en la definición de perfiles y todo eso. Sí, hasta donde recuerdo habían 20 y tantos, quizás 23, 24 perfiles ya, pero de estos transversales, es decir, administradores, presupuesto,
toda la gente que tiene que ver con recursos humanos, con desarrollo económico, etcétera, que son transversales a toda la administración pública. Un perfil es el conjunto de requisitos que debe reunir una persona, eso es un perfil. Habilidades, competencias, actitudes, ¿no? O sea, no es solamente lo que la persona sabe, sino además las cosas que sabe hacer, las cosas, además la manera como se comporta frente a determinadas, digamos, situaciones. Todo eso es un perfil de competencias, digamos, que se le llama. Hay un proyecto de ley que Servir envió, no sé si en su época o después, sobre ley de funcionarios públicos, empleados de confianza y directivos, precisamente. Me imagino que ahí se establecen estas cosas, pero no ha sido aprobado en el Congreso. No, se quedó, bueno, efectivamente fue en la época que salía de Servir y entraba el doctor Edmundo Beteta, que está a cargo de Servir en este momento. Se presentó al Congreso no solamente esa norma, sino también una norma homogénea de prohibiciones, incompatibilidades, porque tenemos hoy día una norma de ética, una norma de declaraciones juradas, otra de cómo se debe comportar el funcionario público, es decir, tantas normas una encima de la otra que había que hacer algo más homogéneo. Se presentaron estos dos proyectos de ley a pedido del propio Congreso, pero el Congreso, llegaron al Congreso y el Congreso las archivó. ¿Tú crees que las archivó? Las archivó. ¿Crees que este Congreso debería retomarlas y aprobarlas aprovechando que estamos en el comienzo? Yo tengo la impresión que sería muy importante lanzar ese mensaje, porque la reforma del servicio civil no es una reforma que se inaugure nada, es una reforma que requiere muchísima voluntad política, demostrar que realmente uno quiere que el Estado funcione mucho mejor, es tener un norte muy claro. Es bien difícil para este gobierno, creo yo, y va a poner a prueba el temple de los políticos y para ver si es que en verdad tienen la visión necesaria, porque no van a inaugurar nada en este periodo. Una reforma del servicio civil toma entre 10 y 15 años, y en este periodo solamente toca avanzar, consolidar y seguir abonando el terreno. Todavía no es época de cosecha, entonces hay que ser muy fuerte, y creo que hay que demostrar con cosas como esta, como aprobar, por ejemplo, esta norma, que se avanza homogéneamente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé exactamente cuál es cuántos funcionarios de confianza o de alto nivel integran el Estado peruano o deberían integrar el Estado peruano. Son 18.000, o sea, se ha hecho, yo hasta donde recuerdo, se hizo un estudio que se determinó que eran 18.000 en los 3 niveles de gobierno, le hace gobierno nacional, local y regional. De estos 18.000, 6.000 están en el Poder Ejecutivo, números más, números menos, ¿no? Un tercio de ellos. Es decir, en el gobierno central. En el gobierno nacional, no necesariamente es el gobierno central, que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No conozco esa diferencia. A ver, más que una diferencia. Lo que ocurre es que estamos hablando de las entidades que tienen alcance nacional, más que, por ejemplo, una entidad de alcance nacional es la Contraloría, y no es parte del gobierno, digamos, del presidente del gobierno central, ¿no es cierto? No es parte del gobierno central, sino del gobierno nacional. Del gobierno nacional. Por ejemplo, la RENIEC no es parte del gobierno nacional, ¿no es cierto? Digamos, de este régimen. Son detalles, pero para efectos prácticos son por los alcances que tiene digamos, la entidad a nivel nacional, regional, local. Entonces, 6.000 de ellos están en el Poder Ejecutivo. Ahora, nadie hace 6.000 nombramientos. Nadie hace 6.000 nombramientos. Y yo diría, digamos, personalmente creo que están siendo muy prudentes esta gestión en hacer nombramientos más bien paulatinos. Uno no ve el peruano así ancho, ¿no? Y repleto de nombramientos ni nada por el estilo. Todavía hay mucha gente del gobierno anterior que más bien se están haciendo cambios, diría yo, tranquilos, serenos, haciendo una pausa. Porque es que deben estar esperando la subida del sueldo. Bueno, esa es una posibilidad. Porque si no, es que además es una cosa objetiva, ¿no? Debe haber mucha gente que no ingresa, pues simplemente, oye, ¿cuánto me vas a pagar? 9.000 soles, pero si yo estoy ganando 30.000, entonces, o 20.000, ¿no? Claro, eso puede ser un factor efectivo. Un factor efectivo, pero digamos, esta capa debería ingresar no solamente reuniendo estos perfiles, etcétera, sino por concurso. En algunos casos, ¿no? Hay algunos casos que sí se requiere concurso público, pero hay otros en los que no. ¿Pero qué se requiere? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Lo que se establece en este decreto de urgencia. Sí, es decir, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se establece que estos profesionales altamente calificados mínimamente deben tener los requisitos del puesto, obviamente, ¿no? Experiencia en gestión en la materia que se va a trabajar,
contar con título profesional o un grado académico de maestría o doctorado, que también eleva, digamos, el requisito en materia, digamos, de educación, y no estar inhabilitado para ejercer la función pública, que eso, por supuesto, es evidente, ¿no? Entonces yo creo que mayores requisitos o temas mucho más finos se tienen que poner en un decreto supremo que establezca efectivamente digamos, una suerte de bandas, ¿no? Bueno, para ser un profesional del tipo A, como en el caso del gerente público, yo insisto, creo que eso fue un buen ejercicio y se puede utilizar en este caso, ¿no? ¿Cuáles deberían ser, ya no tenemos mucho tiempo, pero para avanzar en la reforma del Estado, en la reforma de la gestión pública, del sistema de personal, todos estos temas, por ejemplo, la famosa carrera pública, o las carreras públicas, ¿no es cierto?, que no existen? Bueno, existe la educación, pero estamos ahí en problemas, en fin, existe la carrera militar, que también está en problemas, todo, magistrado, pero para modernizar todo esto, ¿qué es lo que habría que hacer? Hay que dar una nueva ley, ya lo hemos hablado, pero no, la ley no está, pues, ¿no es cierto? No está. Yo tengo la impresión, insisto, que hay que, yo creo que, por ejemplo, como mencionaba el ministro Vega, por ejemplo, a mí me llegaron a preguntar, oye, pero el ministerio tal se quiere llevar a servir, no importa quién se lo lleve, eso no es un tema de un botín ni nada por el estilo. Bueno, lo importante, claro, lo importante es que hay que tener una voluntad férrea para llevar adelante esta reforma. Ningún país avanza si es que su personal, el personal que trabaja para el Estado, es un personal que es adecuadamente seleccionado, con mérito, con la flexibilidad necesaria para ir adaptándose a los cambios. Y tiene que producir resultados también, ¿no? Exactamente. Tiene que evaluarse los resultados. Todo eso forma parte del gran cambio que hay que hacer, la gran transformación. Pero para eso, como le digo, es lo más importante, creo yo, y aquí permítame una palabra final, es tener una gran voluntad. Todavía, bueno, perfecto, pero bueno, en todo caso tener muy claro que esto es un trabajo de muy largo plazo y que cualquiera que sea el trabajo, la decisión que se tome respecto de servir, de la carrera pública o las carreras públicas, etcétera, hay que tener muy claro que esta no es una transformación que se hace rápidamente. Pero necesitaríamos una hoja de ruta para usar la terminología, digamos, cara al gobierno actual. Yo diría que en esa materia sí hay hojas de ruta. En Servir hay una planificación de, me parece que son 5 o 10 años, no recuerdo bien, donde hay algunas cosas, porque, digamos, es muy fácil pensar en decorar el tercer piso cuando no tenemos ni siquiera sótano. Sí, pues. Entonces hay que empezar muy de abajo, no hay nada. Usted mismo lo menciona. ¿Qué carreras hay? La de los maestros, la de los magistrados, ¿y el resto? ¿Dónde está el de la mosca, la fruta, el del INPE? ¿Dónde está el señor que limpia en la municipalidad, no sé, sí, pues, claro, del Collao? Entonces, pareciera más bien que tenemos que hacer un trabajo mucho más fino, insisto, con una voluntad muy clara, sabiendo que no vamos a inaugurar nada, porque las reformas burocráticas, las reformas hacia adentro, no inauguran. Ahora, precisamente quieren pasar a servir quería preguntarle eso también, al Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso es lo que se ha dicho. ¿Qué le parece esa idea? Mire, la verdad, yo insisto, yo creo que hay que estar donde uno obtiene el respaldo necesario para llevar adelante la reforma. Afortunadamente, bueno, yo conozco al ministro Vega de muchos años y sé de su interés, digamos, no solamente en este punto en particular, sino además de su interés por la gestión pública en los últimos años. Por tanto, digamos, yo estoy segura que le va a dar el impulso necesario a servir, ya sea que lo adscriban o no. Creo que así se quede en PCM igual y lo va a apoyar. Entonces el ministro de Trabajo tendría que ser el gran abanderado de la reforma del Estado. Ahora en teoría lo ha sido el MEF, ¿no? El MEF es el abanderado de todas las reformas. No necesariamente, en este caso Servir está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Claro. Yo tengo la impresión que por el hecho que es la cabeza de un sistema administrativo, debería quedarse en la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, insisto, da el respaldo, las ganas de hacer cosas, y efectivamente uno necesita dentro del Consejo de Ministros un ministro que se compre el pleito. Y yo creo que en este caso el ministro Vega lo dice voluntariamente, creo que hay que aprovechar esa situación para seguir avanzando. Entonces, ojalá que dure pues el ministro Vega, porque de repente pasen después a otro ministro que ya no le interesa y a Servir lo votan a otro sitio. Espero que no sea así, espero que no sea así. Nuria Esparz, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
que está, dicho ese paso, en Grave, ¿no? En Grave, soy investigadora afiliada, estoy emocionadísima en Grave. Tiene que regresar al sector público. ¿Ah? Necesita a alguien como Nido Sparks. Qué amable. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.